Para comenzar esta mesa redonda sobre envejecimiento saludable, hay que recordar que a lo largo de los tiempos el hecho de envejecer se ha contemplado con visiones antagónicas. Para Aristóteles, en el Tratado sobre la generación de los animales, la vejez es una enfermedad natural, con las consiguientes connotaciones de dolor, padecimientos y vulnerabilidad. Basada en esta concepción, siglos más tarde, el poeta latino Terencio, en su comedia Fornión, acuñará una expresión que se ha mantenido vigente durante largos años: senectus ipsa es morbus. La vejez en sí misma es enfermedad. Platón, por el contrario, en la República muestra una concepción positiva sobre los ancianos. La vejez es un periodo de la vida humana donde se alcanza la plenitud de las virtudes morales. Desde aquella época se han sucedido miradas pesimistas y optimistas sobre el envejecer. En nuestros días y en nuestro ambiente tenemos dos miradas optimistas. La empresa de envejecer, que corresponde al título del último libro del profesor Laín Entralgo, ya nonagenario, escribió estas páginas. Para él, esta empresa, la de envejecer, exige estar siempre activos, programando y realizando actividades de forma autónoma. Otra mirada es envejecer como aventura. La escritora catalana Teresa Pàmies, en su libro La aventura de envejecer, afirma que no hace falta tener espíritu aventurero para comprender esta aventura. Basta con no resignarse a los imponderables tópicos sobre la ancianidad. En esta mañana vamos a dirigir otra mirada también optimista sobre el envejecimiento, el privilegio de envejecer. Y para ayudarnos en esta reflexión nos acompañan a través de un vídeo Carmen Colomina y José Miguel de Vicente, que son adultos mayores que han tenido el privilegio de envejecer, que se mantienen activos y que además trabajan como voluntarios. En segundo lugar, Carlos Verdejo, a mi derecha, que es geriatra del Hospital Clínico San Carlos. A mi izquierda, Lorena Montoro, enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria, que trabaja en el Centro de Salud de Puerta Bonita. Y finalmente, también a mi izquierda, Virginia Calzada, hija de José Calzada, que es la cuidadora principal de su padre, que tiene una enfermedad crónica y deterioro cognitivo. Sin más preámbulos, damos paso al vídeo donde Carmen y José Miguel nos van a contar su experiencia. Buenos días, me llamo Carmen, me gusta andar por las montañas y leer. Vale. Es lo que más me gusta. Hola, yo soy José Miguel. He trabajado en muchas cosas, pero en este momento, como estoy jubilado de todo, la única actividad que de verdad me gusta hacer es la de cuentacuentos. ¿De qué clase se decide y por qué? La de exploradora, porque nos hemos metido en sitios donde la mayoría de la gente no se mete. Bueno, yo diría que mejor que exploradores somos metijas. Porque no nos quedamos solo en conocer las rocas y el agua y los monumentos, porque eso es lo superficial. Lo interesante es meterse en la sociedad y conocer a la gente, conocer su cultura, sus costumbres, sus tradiciones. Por cierto, en Galicia tienen unas tradiciones bastante antiguas, pero bastante antiguas y muy curiosas. Yo creo que acabarán perdiéndose pronto. Por tanto, hay que darse prisa en conocerlas, porque si no, no las vamos a conocer. Y para mí, lo interesante es la gente, hablar con la gente, ver cómo piensan y contrastar, porque siempre eso enriquece, contrastar formas de pensar que son diferentes a la tuya con la de otra gente que piensan de otra manera. Lo que habéis comentado, que habéis hecho muchas ayudas a las personas de todas las áreas. ¿Me comentar un poco? Bueno, las ayudas son a nosotros mismos. Eso va a empezar. Y hemos estado, lo último que hemos hecho ha sido en el hospital de Villalba, pues con una ONG, pues ir a visitar cada uno el tiempo que podía, pero te tienes que comprometer. Entonces nosotros íbamos 3 horas, un día a la semana,
a un número de habitaciones que nos ponían, que es normalmente la gente que estaba sola, que no le ha ido a visitar nadie, entonces íbamos a visitarlos. Y esto es de una ONG que tiene su sede en Cuatro Caminos, en la glorieta de Cuatro Caminos. Hacen allí un cursillo pequeño y ya cada uno le mandan a un hospital que le venga bien. Pues alguna más que destaque, hemos estado colaborando con Cáritas, llevando enfermos a personas que también vivían solas o que tenían problemas mentales, las llevamos al hospital o al psiquiatra o las acompañábamos a comprar. José Miguel ha hecho la Fundación Mundo Bipolar, que al principio nos reuníamos en una cafetería en Madrid a través del periódico y un movimiento social de asociaciones muy importante. Se han creado muchas asociaciones y fundaciones para ayudar a la gente con problemas mentales. Lo que pasa es que en esto de las ayudas yo quería matizar una cosa importante. Una ayuda tiene dos facetas, el que la hace y el que la recibe. Entonces, muchas veces pensamos que ayudar a la gente supone un esfuerzo muy grande y que el que lo recibe no sabemos qué beneficio va a sacar. Y justamente lo que yo me he encontrado es al contrario, que muchas veces hemos hecho ayudas que a nosotros no nos han costado nada. Por ejemplo, hablar 10 minutos con una persona que está en el hospital. Ya me contarás qué esfuerzo me cuesta a mí decir eso. Y sin embargo, esa persona que estaba sola y que no la oía nadie y que no sé qué, pues ha llevado una alegría inmensa y ha sacado un beneficio tremendo. Y te cuento otro ejemplo. Tengo una amiga mía que es una mujer viuda que tiene un problema de soledad, que es mayor. Bueno, pues resulta que a esta amiga mía, cada vez que me la encuentro al cabo del tiempo, porque la veo muy tarde, y le regalo un puzzle que a mí me ha costado 3 euros en el Lidl, pues es un regalo para ella maravilloso. Es lo mejor que puede hacer en la vida, porque tiene entretenimiento, además le gusta. Pero nadie le regala puzzles. O sea, entiendo una cosa, que la gente se meta en la cabeza que muchas veces una ayuda que a ti no te cuesta nada, pues para el otro es la gloria. Pues, ¿qué consejo daríais a los profesionales? A las enfermeras. Sí, a las enfermeras, también los psicólogos que lo ven y todo, porque nos va a facultar los psicólogos, con respecto a todo el tema sanitario. Que es, oye, pues me gustaría que lo que dice José, que a lo mejor se tuviesen en cuenta a personas para sus necesidades, o yo que sé. Aquí es de personas, no como a nivel científico, sino como personas que... Yo creo que las enfermeras y los enfermeros están más cerca de la persona que está sufriendo, que le han operado y puede hacer mucho más que el médico. El médico a lo mejor puede curar y puede mandar que se tome unas pastillas, pero entra y sale. En cambio, la enfermera puede perder unos segundos con el enfermo y que el enfermo sienta que están a su lado, que no es gente que se va y que no, sino que le están cuidando. Yo recuerdo una vez que estaba en el hospital y le estaba diciendo a la doctora día tras día que la medicación que me estaba dando para la tensión no me iba bien, porque la tensión seguía alta. Y la situación se resolvió cuando una enfermera que estaba viendo la cosa se lo tomó en serio, me cambió la medicación y se me arregló el problema. Entonces, la gente que está más cerca de ti es la que mejor puede comprender el problema que tú tienes y resolverlo. A lo mejor sabe menos que el doctor, pero el problema lo conoce mejor, ¿no? Sí. En segundo lugar, va a intervenir Carlos Verdejo, que es geriatra del Hospital Universitario San Carlos.
Buenos días. En primer lugar, quería agradecer al Comité de Alumnos Organizador y especialmente a Taira y a Andrés por la amable invitación para estar con todos vosotros aquí. Y lo voy a hacer desde mi experiencia como médico asistencial, que trabajo en el Hospital Clínico desde el año 1987. Por lo tanto, creo que os puedo transmitir algunos de mis mensajes basados fundamentalmente en la experiencia. Permitidme los primeros minutos para contextualizar, para situar un poco cómo estamos en relación con la atención de las personas mayores. Mirad, en este momento un 20% de la población de los 48 millones que somos en España superan los 65 años y un 6% de la población total superan los 80 años. Pero esto tal vez no es lo más importante, mirad, porque lo más importante es que cuando una persona llega a los 65 años, estadísticamente va a tener por delante todavía un recorrido de más de 20 años y cuando cumplen 80 años van a tener un recorrido medio de 9 años. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué está condicionando? Pues que lógicamente todos los profesionales sanitarios nos estamos encontrando con una situación que se reconoce como el envejecimiento del envejecimiento. Cada vez el porcentaje de octogenarios y de nonagenarios es mayor, hasta el extremo que se ha llegado asistencialmente hablando al fenómeno de la geriatrización de la medicina. Vosotros, los enfermeros, enfermeros, enfermeras, tenéis que enfrentaros cada vez más a atención al paciente mayor, los médicos de atención primaria, pero también los cirujanos, los ginecólogos, también, qué duda cabe, los traumatólogos, los urólogos, todos los especialistas, ¿de acuerdo? Y esto, el primer mensaje que quiero lanzar es que solo se puede hacer si nosotros tomamos decisiones de una forma individualizada, conociendo sus características y abordando de una forma integral sus mensajes, sus atenciones y sus problemas desde el punto de vista médico y desde el punto de vista quirúrgico. Porque mirad, el hecho de envejecer suma una serie de fenómenos. Uno de ellos, qué duda cabe, es el DNI, es la edad cronológica, es el envejecimiento fisiológico. Van cambiando las funciones, van cambiando el estado de distintos órganos de nuestro cuerpo, a lo cual se le suma el padecimiento de procesos patológicos acumulados a lo largo de los años. La compresión de la comorbilidad sería magnífico si solo apareciera en etapas muy avanzadas de la vida, y el consumo de polifarmacia, lo que llamamos envejecimiento patológico, que va a dar lugar a una situación funcional completamente distinta para cada paciente, con un componente psicológico, afectivo, emocional y con una situación familiar y social completamente distinta. Por lo tanto, hablar de la población mayor en general es tan heterogéneo que cometeríamos muchos errores, porque nos vamos a encontrar con situaciones de personas mayores sanas, robustas, y personas mayores pluripatológicas, complejas desde el punto de vista clínico, que pueden cumplir criterios de ser considerado como un paciente frágil o como un paciente dependiente, ¿vale? Y en ese sentido, insisto en que deberíamos conocer muy bien las características de la población que vamos a atender y organizar el plan integral, individualizado de cuidado. Mirad, estos son personas mayores que, al igual que los que os pongo debajo, podemos todos estar de acuerdo en que son sujetos mayores, sanos, robustos, lo que se conoce en la literatura internacional como fit, ¿de acuerdo? Probablemente nuestro papel en este subgrupo de personas mayores viene más de la mano de darle una serie de consejos, educarlos, transmitirle unos conocimientos, lo que se conoce
como envejecimiento saludable, activo o con éxito, para empoderarlos y que ellos mismos sean los que de alguna forma contribuyan al manejo de sus problemas de salud. Y este término es el que da título a esta primera mesa, envejecimiento saludable o activo, que lo que se va a referir es a que deben participar las personas mayores en una serie de actividades de la sociedad, también personales, también incluso en el tema de salud. Y la Organización Mundial de la Salud lo definió como el proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con un objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, mayor productividad y mayor calidad de vida en la vejez. Por lo tanto, el envejecimiento es una oportunidad, un privilegio, como se ha comentado en la mesa inaugural. Y qué duda cabe que se basa el envejecimiento saludable con éxito en estos pilares: mi salud física, mi salud mental, psicológica y afectiva, y también mi bienestar social, qué duda cabe, ¿de acuerdo? Por lo tanto, envejecer activamente, ayudarles, educarlos, capacitarles a los mayores significa que deben mantenerse activos físicas y mentalmente, ser lo más independientes posibles, mantener relaciones sociales, si desean y pueden convivir en pareja, divertirse, disfrutar, mantener hobbies, disponer de tiempo libre, hacer un uso positivo del mismo, buscar nuevas actividades, seguir aprendiendo, descubrir. Y esto se resume en seguir teniendo proyectos vitales a edades más avanzadas de la vida. ¿Y qué se necesita? Estos son los pilares de la OMS, los conocéis perfectamente. Un cambio de nuestra forma de ver el envejecimiento y el rol de las personas mayores, la creación de entornos adaptados a ellos, la adecuación de los sistemas de salud y la creación de sistemas de atención a largo plazo con unos secretos bien conocidos para mantenerse activos. ¿De acuerdo? Y todo esto se puede conseguir de la mano de diferentes formatos: eventos, jornadas, reuniones, material audiovisual, estudios, dosieres, publicaciones, concursos y premios, y con diferentes actividades que se pueden desarrollar por distintas asociaciones, por distintas sociedades científicas, como bien conocéis. Pero, lamentablemente, la población mayor va a ir desarrollando o va a ir sumando una serie de procesos patológicos, y cuando aparece la enfermedad, el papel nuestro, especialmente el vuestro, va a tener que ser diferente. Y vamos a tener que dar respuesta asistencial a personas mayores con un perfil completamente distinto del que os ponía antes, y vamos a poder considerarlos como vulnerables o frágiles, y vamos a tener también que atender a pacientes severamente discapacitados, complejos clínicamente hablando, pluripatológicos y que son dependientes. Y nuestra actuación, nuestro papel, debe ser el de organizar un plan integral e individualizado de cuidados para poder ofrecer una máxima calidad de vida. Porque las enfermedades en cualquiera de nosotros, pero especialmente en el paciente mayor, va a tener un impacto multidimensional a nivel individual. Qué duda cabe que la repercusión, la consecuencia de mi artritis reumatoide, de mi infarto de miocardio, de mi enfermedad de Parkinson, va a ser distinta, depende de las comorbilidades que tenga, de mi estado de salud, de mi funcionalidad, de mi personalidad, de mi estilo de vida, de mi situación familiar. Pero es que además, como os decía, va a impactar también, va a tener consecuencias a nivel funcional, a nivel psicológico, a nivel social y a nivel familiar. Y todo ello se traduce en una peor calidad de vida. Y todos estamos de acuerdo en que, qué duda cabe, que nos gustaría recibir y ofrecer una atención a cualquier persona enferma con una atención centrada en ella, con una calidad de trato personal, con una información que sea veraz, adecuada y suficiente,
con una comunicación comprensible, con confianza y seguridad y con una continuidad asistencial. Pero especialmente en la persona mayor cuando enferma, lo que deberíamos ofrecer es una atención lo más profesional posible, con el máximo respeto y con la máxima dignidad, conociendo y respetando sus valores, sus preferencias y su proyecto vital, porque aunque tenga 98 años, sigo teniendo un proyecto vital, no infantilizar la relación asistencial, no considerar como una persona discapacitada a la que debo imponer una serie de normas, establecer una relación empática y atender con la máxima honestidad y el rigor profesional. Y estoy pensando en actuaciones tan sencillas y tan probablemente básicas y que pueden pasar desapercibidas como el hablarle, como el no sonreír, como el indicar un absorbente cuando no está indicado, como el poner en marcha sujeciones, como algún tipo de maltrato personal, profesional, institucional, ¿de acuerdo? Y todo eso sabéis que es fácilmente corregible. Y para ello, qué duda cabe que deberíamos organizar esta atención integral, combinando todos los cuidados, no solo médicos, elaborando una serie de listas de prioridades y en ese sentido pues tendríamos que reconocer los médicos que no solo necesitan las personas mayores enfermas la solución de los problemas médicos que vemos y que analizamos y que podemos ser muy hábiles para diagnosticar, debemos intentar que participe en su atención respetando sus preferencias, buscando el máximo beneficio y, como no puede ser de otra forma, trabajando en equipo con todos vosotros, ofreciendo una atención holística y en equipo. Y ya termino con una serie de mensajes como que el envejecer activamente no es solo buscar entretenimientos para después de la jubilación, implica seguir participando en la sociedad, aportando a eso que llamamos el bienestar común. Debe ser asumido con naturalidad por los propios mayores, pero también por el conjunto de la sociedad. Y qué duda cabe que supone un compromiso nuestro como sociedad y también de las administraciones que tienen un papel fundamental, pero no hay una varita mágica y el secreto está en nosotros mismos como personas y tenemos que ponernos las pilas para empezar a prepararnos para ser mayores desde antes de cumplir 80 años y empezar ya a organizar nuestra atención, nuestra educación y así vamos a retrasar al máximo la aparición de enfermedades y de la discapacidad, pero cuando se pongan enfermos los mayores, habrá que cuidarlos con el máximo rigor científico, qué duda cabe, y con el máximo nivel de calidad de cuidados, priorizando el respeto a sus valores y organizando, como decía una vez más, los cuidados de una forma integral y en equipo dirigidos a ofrecer la mayor calidad de vida y especialmente a los más frágiles y a los más dependientes. Ellos son los que necesitan los cuidados más exquisitos, más excelentes. Y despedirme de vosotros dándoos las gracias por vuestro interés y sensibilidad y felicitar a los pacientes, a vuestros futuros pacientes, porque seguro que con el estímulo que estáis demostrando en la asistencia y organización de estas jornadas y con la sensibilización vais a ofrecer una calidad asistencial de muy alto nivel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Tiene la palabra ahora Lorena Montoro, que es enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria. Buenos días a todos. Mi nombre es Lorena Montoro. En primer lugar, quería agradecer la invitación a estas jornadas. Para mí es un honor estar aquí y compartir con vosotros mi experiencia profesional. Yo soy enfermera,
También soy enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria y bueno, actualmente desarrollo mi actividad asistencial en un centro de salud de Madrid. Quería empezar contándoos una frase que leí el otro día y me gustó mucho y viene a colación del tema que vamos a tratar hoy. Y luego al final haré una reflexión sobre ella. Dice así: venimos al mundo solos, desnudos y sin nada y nos vamos de él de igual manera. Desde atención primaria tenemos la enorme suerte de poder acompañar a los pacientes a lo largo de las distintas etapas de su vida. Tenemos el privilegio de tener una visión holística de nuestros pacientes y les vemos desde que nacen, toda su infancia, adolescencia, también distintos momentos vitales importantes de la edad adulta, hasta la senectud y los últimos momentos de sus vidas. Además, conocemos su entorno más cercano, conocemos su barrio, conocemos a su familia, a sus cuidadores y en muchos casos también su domicilio. Tradicionalmente, la vejez se ha asociado con un estado de deterioro y pérdida de las capacidades físicas y mentales, pero afortunadamente la evolución de la sociedad actual y la mayor calidad de vida en los países industrializados está ayudando mucho a cambiar estas ideas hacia una cultura más positiva del envejecimiento. En España, como ha dicho antes Carlos, la esperanza de vida se cifra en unos 83,5 años de media. Pero el importante aumento de la esperanza de vida no implica un necesario mantenimiento en términos de salud. De hecho, la calidad de vida relacionada con la salud en las personas mayores es significativamente inferior a la de la población general, especialmente si se trata de mujeres y mayores con niveles educativos bajos. Esto ha provocado que las políticas de envejecimiento saludable hayan ido adquiriendo gran importancia en los últimos años. También se ha demostrado que factores como el estilo de vida, la escolaridad, la profesión, la nutrición, el ejercicio físico influyen en la trayectoria cognitiva a lo largo de la vida y en el bienestar en la vejez. Bueno, hablar de envejecimiento y de atención primaria obliga a hacerlo de prevención, aunque es una cuestión a la que no se le ha prestado la suficiente atención hasta hace pocos años. Pero ya en el 2002 la OMS definió el concepto de envejecimiento activo como reto para los siguientes años y basado sobre todo en la adopción de medidas de carácter preventivo, con dos conceptos clave, que son las medidas preventivas deben tomarse cuanto antes mejor y cualquier edad es buena para iniciar dichas medidas. Además, los objetivos generales de la prevención pues son reducir la mortalidad, tanto de enfermedades agudas como crónicas, mantener la independencia funcional tanto como sea posible, aumentar la esperanza de vida activa y mejorar la calidad de vida. El papel de la atención primaria en este aspecto es fundamental y más concretamente el papel de las enfermeras. Con nuestras intervenciones queremos poder mejorar la vida de nuestros pacientes y elevar el nivel de salud. Desde el Ministerio de Sanidad se está trabajando en una hoja de ruta para abordar la fragilidad a través de la promoción del envejecimiento saludable. Las acciones entre las acciones que se encuentran para llevar a cabo son pues, convertir la fragilidad en una prioridad de salud pública, promocionar el abordaje de la fragilidad a nivel individual y a nivel poblacional, que eso hablo ahora más adelante de cómo lo hacemos desde atención primaria, facilitar la formación de los profesionales en fragilidad y fortalecer la capacidad de investigación en este tema. A nivel individual, desde la consulta de enfermería de atención primaria realizamos seguimiento y monitorización de estos pacientes. Está dentro de nuestra cartera de servicios y lo que hacemos es realizar una valoración global del paciente, realizando una entrevista estructurada por patrones para conocer mejor al paciente y poder darle un asesoramiento individualizado. Os voy a contar ahora un poco lo que hacemos desde la consulta más concretamente. Comenzamos realizando el índice de Bartel, que es un test que mide la capacidad de realización de las actividades básicas de la vida diaria, como pueden ser comer, ducharse, ir al baño, desplazarse dentro de casa. Y dependiendo del resultado de este test, pues realizaremos una entrevista abordando los distintos patrones funcionales con mayor o menor profundidad según lo que requiera nuestro paciente. Los patrones funcionales para
Las personas que no lo sepan, pues son más que una herramienta para evaluar las distintas áreas de salud, tanto física como mental como social del paciente. El resultado de este test también va a marcar la periodicidad con la que realizaremos nuestras actividades. A las personas independientes, además, o con dependencia escasa, que son las que tienen un Bartel entre 90 y 100 puntos, se les realiza además un cribado de fragilidad y una valoración del riesgo de caídas. El cribado de fragilidad se realiza mediante el test SPPB, que es una herramienta válida y fiable que se puede realizar fácilmente en la propia consulta. Son 3 pruebas rápidas que consisten en valorar el equilibrio de pie, la velocidad de la marcha y la velocidad con la que se levantan de la silla. Esta prueba rápida nos va a permitir clasificar a los pacientes como frágiles o no frágiles. Y ahora os voy a contar de forma resumida lo que hacemos en la entrevista. ¿Vale? Valoramos por patrones de enfermería, como ya os he dicho, pues en el patrón de percepción de la salud valoramos antecedentes del paciente de enfermedades crónicas, de intervenciones quirúrgicas, hospitalizaciones en el último año, caídas, accidentes. También revisamos el tratamiento pautado y el uso adecuado de la medicación, si se toman bien las pastillas. Les hacemos un pequeño test, que es el test de Morisky-Green, que con 4 preguntas vemos si se están tomando adecuadamente la medicación. También revisamos el estado vacunal del paciente. Preguntamos por la vacuna de la gripe, cuando es campaña, por la vacuna del neumococo, de la COVID, entre otras. En el patrón nutricional, pues les pesamos, les tallamos, calculamos su IMC, hacemos preguntas sobre la alimentación, sobre la ingesta de líquidos, sobre cuántas veces comen al día, si la dieta es saludable, si la exposición solar es adecuada, cómo van de apetito, si tienen algún problema de inapetencia o si tienen algún problema de deglución, de masticación. También hacemos una valoración del riesgo de desnutrición. En cuanto a la eliminación, pues preguntamos por incontinencia urinaria, si usan algún tipo de ayuda para ello, como pueden ser absorbentes, sondas, etcétera. También si tienen problemas de estreñimiento y si usan pues también ayudas, enemas, supositorios y demás. En cuanto a la actividad, ejercicio, también muy importante, pues les tomamos la tensión, preguntamos por el tipo de actividad física que realizan, la frecuencia, la intensidad, también las actividades de ocio y riesgos en el domicilio, si hay alguna barrera arquitectónica, alfombras y ese tipo de cosas que puedan ser un riesgo para ellos. Y aquí hacemos también otro test, que es el test del Autonibody, en el que valoramos las actividades instrumentales de la vida diaria, que pueden ser uso del teléfono, manejo del dinero, ese tipo de cosas. También preguntamos por el sueño, número de horas, efecto reparador, insomnio, ayudas que usen para dormir y una valoración de la parte cognitiva, que incluye déficit de visión y audición. También preguntamos por el nivel educativo, si hay algo de presencia de dolor y síntomas de deterioro cognitivo. También esta parte muy importante, la parte del cribado del deterioro cognitivo, realizando el Mini-Mental o el test de Logo. Y en cuanto a la autoestima, autoconcepto, pues preguntamos adaptación a la etapa vital, valoración también del estado emocional mediante el test de Yes-a-Bus. Y por último, el patrón rol-relaciones, en el que hacemos una valoración del riesgo sociofamiliar mediante la escala Gijón, que valora situación familiar, económica, de la vivienda, etc. Preguntamos con quién vive el paciente y si tiene cuidador principal y qué parentesco le une con el cuidador principal. Si es la pareja, los hijos, otro familiar, un cuidador formal, etc. Como veis, se realiza una valoración muy completa del paciente. Esto no es posible realizarlo en una única visita, en una única consulta. Aprovecharemos cualquier oportunidad que tengamos, cualquier contacto que tenga el paciente con nosotros o con los médicos, cualquier vez que vengan al centro de salud para completar esta valoración o para citarlo en sucesivas consultas o ir a hacer esta valoración también en el domicilio si fuera necesario. Para finalizar, pues
les damos una serie de recomendaciones y de educación sanitaria estructurada, dependiendo de las carencias que hayamos visto al respecto, que necesite, individualizando en cada caso, pues sobre alimentación o sobre actividad física o mantenimiento de la actividad intelectual, relaciones sociales, etc. Y como os he dicho antes, también es una parte importante a nivel poblacional. Era una de las líneas estratégicas a nivel individual y a nivel poblacional. Y nuestra especialidad incluye el ámbito comunitario. Entonces, también hacemos actividades en este sentido, intervenciones o acciones comunitarias y grupos de educación para la salud. Ejemplos de ello pues son programas de actividad física llevados a cabo por enfermería y fisioterapia conjuntamente desde el centro de salud, programas de prevención de riesgo de caídas, de alimentación saludable en las personas mayores, manejo del paciente polimedicado, cómo conoce tus medicamentos, cómo usar bien un pastillero, por ejemplo, manejo del tratamiento con anticoagulantes orales, el Sintrón, que muchas veces tienen dudas de qué alimentos pueden tomar, qué alimentos no, qué hacer si me olvido una dosis, todo ese tipo de cosas se tratan en grupos de educación para la salud que hacemos desde el centro. Como podéis ver, desde atención primaria se pueden realizar muchísimas actividades para fomentar el envejecimiento saludable, tanto a nivel individual como grupal. Las enfermeras tenemos un papel fundamental en esto y podemos liderar este tipo de intervenciones. Mi intención con esta charla era que conozcáis un poco nuestra labor y que cambiemos la frase que dije al principio de venimos al mundo solos, desnudos y sin nada, y nos vamos de ir de igual manera. Tenemos que conseguir que nos vayamos de este mundo acompañados y arropados en el camino, al menos por nuestra parte, con los mejores cuidados posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por tu intervención. Y a continuación, y para finalizar la mesa, va a intervenir Virginia Calzada, que es la cuidadora principal de José Calzada, un paciente con deterioro cognitivo y otras enfermedades crónicas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No sé cómo, estoy un poco nerviosa, la verdad, porque yo que me apunto a todo, cuando me comentó Taira la posibilidad de participar en estas jornadas, dije que sí de cabeza, sin dudarlo un momento, y ahora la verdad es que luego dije, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero bueno, voy a intentar compartir con vosotros de la mejor manera posible, si os queda luego alguna duda a lo mejor, las muchísimas cosas que abarca el ser cuidador de un mayor. Os voy a contar un poco mi historia. Esta soy yo con mi padre, y vais a decir, aquí vas con una borrachuza, ¿no? Bueno, pues básicamente creo que quiero aprovechar todas las oportunidades que tenga y que tengo a día de hoy de estar con él para brindar por la vida. Hay que brindar y dar las gracias porque estoy un día más con él. Entonces, un gesto, salir a tomar algo, para mí es algo básico y que intento aprovechar todos y cada uno de los días que me queden con él, ¿no? Bueno, mi nombre es Virginia, soy madre de 2 hijos de 23 y 20 años y afortunadamente mi hija es enfermera también, de modo que la visión del profesional he llegado a entenderla un poquito más cuando sobre todo me quejo en muchos aspectos a lo largo del día, ¿no? Y ella me indica. Mi padre tiene 88 años, nació en el 36 y desde que falleció mi madre en el 2010 él comenzó a depender un poco de mí porque él era el típico mayor al uso en el que siempre había dependido de la persona que estaba a su lado y tuvo que emprender a hacer cosas. El que yo viviese 3 pisos por debajo le ayudó y me ayudó a poder cuidar desde antes, mientras estaba mi madre enferma también, y luego posteriormente de él. Pero en 2020 ya su dependencia fue total. Ya él no podía seguir viviendo solo y entonces pues tuvo que compartir la vida conmigo. Hay una cosa que ha comentado el doctor Verdejo, que no hay que infantilizar la relación asistencial, y es una de las cosas que me vais a decir que por qué incluyo aquí y me ha parecido muy interesante hacerlo. Siempre se compara, los adultos, los abuelos se vuelven niños. No es así. O sea, los niños están en el principio del proceso y los adultos están al final. Yo lo comparo con una flor.
Nuestra vida, ¿qué es? Vamos avanzando, llegamos a un momento en el que estamos, la belleza es total, pero luego nos vamos poco a poco deteriorando. La vida nos hace que nuestro físico vaya deteriorando y entramos en la vejez, de la madurez a la vejez. No podemos comparar un niño con un adulto, o sea, no con un adulto, disculpe, con un abuelo, con una persona mayor. Es algo que debemos intentar evitar. A los niños los abonamos para que crezcan, pero a los mayores les tenemos que ayudar a que ese decrecimiento en su vida sea con la mejor calidad posible. Mi experiencia personal siendo hija de una persona mayor con enfermedad crónica y además degenerativa. Mi padre está diagnosticado de parkinsonismo, deterioro cognitivo y demencia. Y cuando una persona vive con demencia, el cariño que reciben los pequeños gestos yo creo que es básico. Cariño que ellos pueden recibir en la atención física y en la atención del día a día, como en ese pequeño brindis que os he mostrado antes, ¿no? Siempre he intentado buscar, y disculpad que a lo mejor no me expreso de la forma tan profesional como mis antecesores, pero siempre he buscado que el cuidado sea integral. Es decir, una persona como en el caso de mi padre, con 88 años y muchas limitaciones físicas, y dependiente total, el cuidar también la parte mental y la parte del cariño que tú le demuestres, creo que es básica y fundamental, más cuando él ha perdido toda su independencia y capacidad de decisión. Él es una persona que no tiene ganas de nada, toma medicación para intentar aumentar esa falta de gana, pero hay que estar a su lado y todo lo que él no quiere hacer, pues tiene que seguir haciendo. Entonces, físicamente, no importa. Yo soy muy cabezota e intento que esto sea así, ¿no? Es verdad que el día a día de cuidar a un mayor pues no deja de ser un rollo, es decir, 7 de la mañana darle la medicación, luego tienes que estar pendiente hasta que se levante, darle el desayuno, asearle, hacer los deberes que el neurólogo te ha mandado para el deterioro cognitivo, posteriormente el estar haciendo ejercicios físicos con él porque es necesario para que su cuerpo siga de la mejor forma posible el hacer este ejercicio. Luego tienes que, evidentemente, intentamos hacer juegos, algo que le guste, que le motive. En el caso de mi padre, ¿no? Le gustan mucho las cartas, le gusta el dominó. Él no es capaz de querer hacer nada, pero sin embargo su mente y la matemática para él es capaz de estar contándote las cartas, él es capaz de hacerte operaciones matemáticas. Yo, por ejemplo, utilizo la matemática para andar con él cuando estamos en casa y no podemos salir a la calle. Pues vamos a contar del 1 al 20, pero vamos 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 20. Ahora hacia atrás, 20, 19, 18, 17. Venga, vámonos del 1000 al 1020. Entonces, hay que intentar buscar en cada persona el puntito en un momento dado sobre el que tirar y sobre el que llevarle a tu terreno para conseguir el objetivo que buscas, ¿no? Que es su calidad de vida. Decía antes que esto que veis aquí, aparte de parkinsonismo, deterioro cognitivo y demencia, son muchas de las patologías o la pluripatología, ¿no? que tiene mi padre. Yo no soy profesional y todo esto, la verdad es que si le echas así un vistazo así por encima te angustia, pero bueno, esto es el día a día y aprendes a vivir y a convivir con ello en función de las necesidades que en el día a día de tu padre van surgiendo, porque aprendes a hacer de enfermera, de psicólogo, de nutricionista, podólogo, peluquera, paseante, payaso, bailarina, o sea, haces cualquier cosa necesaria por y para él. Este último mes, por ejemplo, ahora mi padre está con una sonda, estamos pendientes a ver si vamos a poder retirársela, le van a poder operar o no. Le han salido unas heridas en el pene, que claro, tú de repente te encuentras con esto y es algo que no sabes cómo asumir, ¿no? O cómo cuidar, o cómo tienes que tratarlo en el día a día. Por la falta de movilidad, en muchas ocasiones te surgen dudas sobre rasgos físicos que le aparecen, a lo mejor eczemas en un testículo, en una pierna, que no sabes cómo tratar, un hongo en una uña de un pie, porque tampoco les puedes mover como si fueras llevando a tu niño pequeño o te fueses tú misma al médico o de consulta en consulta, no puedes hacer eso. Entonces, te surgen muchas dudas en el día a día de cómo hacerlo. Por ejemplo, otro ejemplo de lo que es la limitación de una persona con demencia, él ha llegado a tener 2 prolapsos rectales. La primera vez que le ocurrió,
yo me di cuenta porque estábamos andando y vi que tenía sangre en el pantalón. Papá, ¿qué te pasa? No, tengo una pequeña molestia, porque tampoco es capaz de decirte qué le pasa, ni qué siente, ni qué quiere. No te expresa nada. Te mira a los ojos y tú tienes que aprender a veces a identificar qué es lo que quiere. En el caso de este prolapso rectal, claro, imaginaos cuando yo de repente llego a casa, le bajo el pantalón y me encuentro la situación. O sea, tienes que tomar decisiones además y te encuentras ante situaciones inesperadas que tienes que saber en un momento dado tratar y que te demuestran que él no tiene la capacidad y que lamentablemente te das cuenta que ha perdido por mucho que tú quieras que no sea así, ¿no? Entonces, aparte del cuidado físico, que es imprescindible para un mayor, yo creo que, regresando al cuidado integral que os comentaba antes, que decía al principio, yo mientras que pueda voy a intentar que mi padre no pierda la esencia de ser, que no pierda su condición de persona, que no le considere y sobre todo que no se considere él, si en algún momento dado pudiera pensarlo, que no lo sé, que no se considere un mueble, alguien apartado ahí. Él no hace llamadas telefónicas a sus amigos, pues si él no puede hacer llamadas, las voy a hacer yo por él. Y entonces intento que converse con los pocos amigos que le quedan vivos, la verdad. Organizo meriendas en mi casa como esta. Bueno, aquí ya estaban después de merendar. Aquí hay una media de 85 años. Estas son mis tardes en verano. Y bueno, pues él no escucha tampoco, tiene también problemas de audición. Con lo cual, posiblemente ahí en las conversaciones que haya, él apenas participe, pero bueno, ve, escucha, o algo escucha aunque no comprenda, está viendo a las otras personas. Su amigo Víctor, que ha fallecido hace escasamente 20 días, le cogía de la mano. Venga, Pepito, vámonos. Entonces, esos pequeños gestos que parece que no son nada, lo son todo en personas que tienen una limitación tan grande como alguien con demencia, aparte del parkinsonismo que le va limitando cada vez físicamente. Yo intento, por ejemplo, también que como persona yo le pongo un babero en casa, porque claro, a él se le caen las cosas, pero yo el babero no lo saco nunca de casa. O sea, yo si le llevo por ahí, no le llevaré nunca con un babero. Que no pasaría nada, no, pero bueno, porque es algo que a mí me ayuda en casa, pero si él, os digo, le queda algún ápice, algún resto de ese sentimiento, porque claro, tiene que también sentirse, es muy vejatorio para una persona pues que tu hija a lo mejor estés tú haciendo deposición y te esté sujetando los testículos porque tienes una sonda puesta, o que te esté limpiando una persona ajena cuando yo no estoy, tengo que trabajar, la persona que me ayuda a cuidarle tiene que estar limpiándole, o él afortunadamente tiene una independencia urinal, la incontinencia urinaria la tiene controlada, excepto ahora que tiene una sonda por un problema, no sabemos si es de próstata o por su parkinsonismo, pero el mantener esa independencia de persona yo creo que es algo básico. Hay algo que a mí me hace mucha gracia, a lo mejor un odontólogo me va a decir que no, se le están cayendo los dientes. Y su dentista me dice que para qué vamos a hacer nada, para qué le vamos a meter en procesos de cambios y de ponerle una extracción si se le van a acabar cayendo. Entonces él cada vez come peor, cada vez le pasamos más la comida, pero a él le encanta el dulce, le gusta mucho el dulce. Y él siempre dice que no le pongas comida, que no le pongas dulce, porque yo cada vez como un pajarito, cada vez como menos, de las pocas veces que te transmite algo, pero yo todas las tardes le pongo un flan con nata, fresas, mango o lo que tenga en casa, un buen chorro de sirope de chocolate y un buen chorro de leche condensada. Una bomba, o sea, eso es una bomba. Pero si veis sus analíticas, está como un roble el tío. Entonces, su médico me ha dicho, mientras que a él sus analíticas estén bien, que se lo coma. Disfruta, ¡buah! No os podéis hacer idea de lo que disfruta. Y eso para mí me da felicidad, de verdad. O sea, me transmite una tranquilidad. Y me gusta tanto verle así, porque le veo sonreír y creo que eso es algo básico en este tipo de personas. Digo este tipo de personas con este tipo de diagnóstico en el que su cabeza o su día a día deja de ser propio, dejan de tener esa capacidad individual en este aspecto, ¿no? Aquí le veis, ya le digo, aquí le veis muy, muy guapete, mi padre ahí con su andador, que no necesita, pero yo desde que se rompió la cadera, sobre todo más que para él, me sirve para mí, para apoyo, ¿no? Le veis con Rafael en pandemia, mi padre estuvo trabajando muchos años con Rafael,
Y de las poquitas cosas que él recuerda, no a corto plazo nada, por supuesto, nada, pero a largo plazo es de las pocas cosas que él recuerda. Yo he llevado muchos años intentando hacer un reencuentro y casualmente me permiten hacerlo, lo consigo en época de pandemia. ¿Cuándo? Ola de COVID, en la que hay que decidir porque Rafael no va a ver a nadie, y yo le dije a mi hermana, mira, a mi hermana además le daba pánico todo este tema, y hombre, con cuidado yo creo y un poquito de conocimiento, dije, mira, yo, si pasa algo, ¿a mí me vas a echar en cara algo? Y me dijo, no, pues me lo llevo, de allí que me lo llevé. No, yo creo que es de verdad que me sentí la persona más feliz del mundo viendo a mi padre reencontrarse con él. Nos costó, íbamos con el andador, nos costó, no os podéis hacer idea lo que nos costó llegar, cómo la situación, moverte con una persona así es complicado porque tienes que ir a su lado, evitar caídas porque tiene muchos problemas de osteoporosis. De hecho, ya tuvo una rotura de una vértebra sin ningún tipo de golpe, ha tenido rotura de cadera, fractura de cadera. Yo, los 10 días que he estado en el hospital, yo sé que soy muy cabezota y muy burra, pero no consentí que le pusieran un pañal, no lo consentí. Si me tenía que ponerle la botellita y lo que hiciera falta, lo hice. No por esto voy a ser mejor que otros, ni muchísimo menos, pero yo intento, desde mi punto de vista personal, intento que si su independencia, las poquitas cosas de independencia que pueda tener, y en este caso era su incontinencia urinaria, seguir manteniéndola. Esto era, bueno, a título anecdótico de Rafael. ¿Cómo considero que así está siendo el apoyo por parte del sistema de salud? Se lo comentaba al doctor cuando ha entrado la figura del geriatra. Para mí, ostras, el geriatra, fundamental. Creo que igual que está en el sistema de salud pediatra, médico de familia, y ahí se queda, debería estar la figura del geriatra de forma obligatoria. Creo que es algo, yo lo he hecho en falta muchísimo. Sí que es verdad que he tenido el apoyo de un geriatra, no de la Seguridad Social en este caso, sino de forma privada. Y cuando él estuvo ingresado por la fractura de cadera, sí que nos trató un geriatra en el hospital, en la Fundación Jiménez Díaz. Pero luego te dan el alta y ya está. Y claro, una persona que no es profesional, tienes que estar tomando decisiones, porque hay veces que el médico de familia te puede ver o no, de aunar lo que te ha dicho el reumatólogo, la tensión, si la tienes controlada o no, qué le doy, la medicación que le doy, la medicación en un momento del neurólogo, la medicación del urólogo, qué compensa, qué se descompensa en función de la toma de una o de otras. Claro, un pediatra está especializado en niños, lógicamente, y el médico de familia es un médico, evidentemente, va a hacer todo lo mejor por su parte para que tú estés lo más cómoda posible o entiendas qué es lo que tienes que hacer para tratar mejor a tu padre. Pero te surgen muchas dudas y yo creo que la figura del geriatra es algo que debería estar de forma obligatoria en el sistema público de salud. Otro tipo de ayudas que existen y me parecen buenos en los centros de mayores. Es verdad que yo creo que para los mayores en general se han mejorado muchas cosas en los últimos años, aunque yo no me beneficie de ellos, pero sí que mi padre en un momento dado estuvo en un centro de día. Me refiero a beneficio de mi padre como mayor. Existen los centros de mayores, los centros de día, asistentes sociales, que es verdad que ahora te saben en un momento dado dirigir, orientar y asesorar de una forma mucho mayor que antes. Existe el servicio de comida a domicilio, que es algo, por ejemplo, para los mayores, o en el caso de un mayor como mi padre, que no había hecho ni había cocinado en su vida cuando enviudó, es algo que yo creo que es muy bueno. La solicitud del grado de dependencia. Es decir, yo creo que sí que hay ayudas, pero falta un poco coordinación, porque en las personas que son mayores, como estas personas que hemos visto, que me han encantado, además, tus abuelos, ¿no? Cuando tú tienes la capacidad de decidir, de actuar, es fácil, pero cuando no la tienes. Y hay personas que tienen, mi padre tiene la suerte de tenerme a mí y yo de tenerle a él. Y si no tienes a alguien cerca, o alguien que te puede ayudar, un sobrino, un tío, un sobrino, alguien que te pueda, si no tienes hijos, o hay hijos que tampoco están dispuestos a esto. Entonces, ¿qué haces? Ahí yo creo que ya cogea un poquito todo esto. Mi padre tiene un grado de dependencia grado 3. Él actualmente está recibiendo en su cuenta bancaria 341,55 euros, que junto con la pensión que tiene de 700 euros, para su día a día y viviendo en mi casa, pues tiene más que de sobra. Bien.
pero hay muchas cosas que necesitan los mayores en su día a día. Necesitas una cama articulada, en muchos casos, necesitas sillas de ruedas, aparatos ortopédicos, una banqueta para poder ducharle, una ducha donde poder entrar a ducharle. Es decir, muchas adaptaciones en los domicilios que con este importe a veces no son suficientes. Y repito, si tienes la suerte. También es verdad que hay personas que van a domicilio 2 horas, 4 horas, alguien que te va a limpiar a casa, alguien que te ayuda para que salga a pasear, pero son unas horas y el resto, el día tiene 24 horas. Y por la noche que están solos. Entonces, es complicado. Las ayudas están muy bien, pero yo creo que habría que darle un poco más a que el sistema de salud individualizase en muchos casos las necesidades de cada uno. Complicaciones familiares. Este me ha hecho mucha gracia y aquí os pongo fotos de mi familia. Bueno, falta mi marido porque no encontré ninguna hacia mano. Más que complicaciones familiares, además yo incluiría implicaciones familiares. Porque claro, yo soy una privilegiada. Soy una privilegiada porque mi marido y mis hijos apoyan que mi padre esté en mi casa. Pero no todo el mundo es así. No todo el mundo va a aceptar que alguien ajeno a tu familia viva en tu casa y sobre todo condicione tu día a día. Porque esto yo me siento la responsable número 1 porque es mi padre, pero les implica a ellos. Les implica a ellos directamente en su día a día. Nosotros partiendo ya hemos dejado de vivir en Madrid, nos fuimos a vivir al pueblo. ¿Por qué? Porque mi padre allí, pues nosotros, os digo que soy una privilegiada, tenemos espacio, él allí tiene su habitación en la que hay 2 camas, la suya articulada y la que hay al lado en la que yo duermo con él. Mis hijos tienen su espacio, él puede salir a la calle en nada, abre la puerta y está en la calle respirando aire puro. En Madrid eso es muy difícil. Sí, tienes que ir a un ascensor, unas escaleras, una acera, llegar a un sitio verde. Es muy complicado. Las barreras arquitectónicas que se han facilitado hoy últimamente, pero también siguen existiendo. Entonces, la familia es algo básico en el cuidado de un mayor. Ellos están implicados, nosotros salimos a pasear, pues yo me hago el tonto y me pongo aquí para celebrar sus 85 años. A mi padre le hacemos sacar la lengua, él no sabe para qué, pero bueno, le hacemos sacar la lengua, él la saca, nos hacemos una foto y ya está. Mi hija, que es enfermera, aquí la podéis ver, baila con él. Le hace, ¿qué es lo que tú bailabas? El pericón, que es un baile argentino. Y mi padre se pone a bailar el pericón. Y no se acuerda de otra cosa, porque no se acuerda de lo que ha comido. Pero en ese momento, pues es feliz. La persona que está a la izquierda es su cuidadora, forma parte de mis privilegios también. Es una persona en quien yo tengo plena confianza. A mí me da mucho miedo con quién se puede quedar mi padre cuando yo no estoy, no con cualquier persona le dejaría, y es una persona de plena confianza que cuida a mi padre, igual que ha cuidado a personas anteriormente, de una forma excepcional. Y esto es algo que tampoco es tan fácil, una implicación profesional y personal. Y el agotamiento personal, efectivamente el agotamiento personal existe, total. La paciencia, ya os digo yo, que no sé muchas veces dónde la venden porque la necesitas. El agotamiento personal es necesario desconectar en muchas ocasiones porque la paciencia se agota y sobre todo porque tú dejas de tener tu propia vida en muchas ocasiones, ¿no? Es un agotamiento físico, pero sobre todo es un agotamiento mental. Porque quieres hacer las cosas, las haces. Yo además os decía que soy muy cabezota, pero es muy duro ver como tu referente paterno, el que ha sido para ti siempre tu ejemplo y la fortaleza y que te ha enseñado todo, comienza a ser frágil, luego progresivamente va siéndolo más, se deteriora, se convierte en dependiente y luego ya depende a un 100% de ti. Y que te mira a los ojos y ya no hace falta más. Entonces, esto es duro y es un agotamiento importante. Pero bueno, yo siempre lo he dicho, tú lo hiciste por mí, ¿por qué no lo voy a hacer yo ahora por ti? Esto es el ciclo de la vida. En su momento tú también dejaste de hacer muchas cosas por nosotras, por mi hermana y por mí, pues nosotros ahora lo hacemos. Bueno, realmente esto no lo hablo con él porque esto lo hablo a lo mejor con otras personas de su edad, no con él, o con la gente de mi familia, porque con él lamentablemente esto ya no puedo hablarlo.
Y esto es lo que yo quiero. Esta quizá no es la mejor foto de mi padre, ni mucho menos. Aquí ya le faltan dientes, bueno, pero está sonriendo y esto es lo que yo quiero ver a mi padre. O sea, yo quiero que lo poco que él muestra y demuestra sea con una sonrisa, que no la pierda nunca, que todo el esfuerzo que él no sabe que hay detrás para que él la tenga, nosotros podamos mantenerla y él también. Y porque esto me transmite que a su modo él está feliz. Dentro de su día a día, él es feliz. Y nada, simplemente con esto termino. Daros las gracias por la invitación a participar en las jornadas de nuevo. Y sobre todo por organizar estas jornadas e intentar humanizar de verdad algo que en muchas ocasiones no lo está. Y es muy importante. Entonces, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Virginia, por tu intervención. Y ahora, a continuación, turno de preguntas para los miembros o los componentes de la mesa. El profesor Andrés Melero me ha hecho llegar 2 preguntas para vosotros. Y una es, la primera, ¿cuál es la lectura que más os ha gustado? Pues me gustan muchas, pero la que más me ha gustado es la de El Principito. El Principito, pues es muy bonito. ¿Tú no lo has leído? Sí, lo he leído, pero Sobre el libro. Pues a mí me gusta mucho. pero por la historia, por el mensaje. Por la historia, no, por el mensaje que va contando del Principito, que una de las cosas que te dice, lo más importante es lo invisible a los ojos y cosas de estas. Y a mí la que más me ha gustado es el bravo soldado Sveif. Tú no sabes lo del bravo soldado. No, es mejor que no lo sepas. Porque era un soldado que salió hubo algunas cosas En la tele. República Checa es un ídolo, como Don Quijote aquí es muy conocido. Tienes un bar y vas allí a Praga y lo ves o sea que aquí no lo conoce nadie, pero... Se ponía contra la autoridad. Y la segunda pregunta es, ¿qué camino o caminata os ha gustado más? A mí la del Aneto. ¿La de Aneto? Es difícil. Es difícil. Pues hay muchas muy bonitas. Hay muchas muy bonitas, es verdad. El descenso de las cabezas de hierro por la parte norte. Sí. ¿Por qué es la de Aneto la que más te ha gustado? Pues porque entras por el Pirineo de Huesca y haces una excursión preciosa metiéndote en la nieve ahora que está nevando y hay unas gargantas y es muy bonito. Y luego la subida al Aneto, pues es una subida, era casi verano, pero había unas placas enormes de hielo. Es muy bonito, o sea, vas cambiando el paisaje. Aparte de que el Pirineo es otra cosa, es impresionante. Sí. Pues es muy bonito. Empezamos por las preguntas a Carlos Verdejo. ¿Cómo evitar y luchar contra el edadismo dentro y fuera del hospital? Esto sería dirigido a personal sanitario y no sanitario. Yo creo que en ese sentido hace falta mucha educación, mucha formación y mucha sensibilización. Quiere decir, el edadismo al fin y al cabo es una forma de discriminación, ¿vale? Exclusivamente por la edad. Y se puede discriminar porque no te ofrezco un recurso sanitario, se puede discriminar porque te trato mal, se puede discriminar porque no me gusta el modelo de atención que tengo que hacer a personas mayores dependientes, te estoy discriminando, no te estás tratando adecuadamente, y la única forma es educando, formando y sensibilizando. Y en ese sentido yo creo que se sigue manteniendo porque hay una falta de conocimiento de lo que es la atención especializada al paciente mayor por parte de los servicios o por parte de las áreas donde se atiende a pacientes con enfermedades crónicas complejas por equipos multidisciplinares. Porque la gran mayoría de los profesionales o las personas que conocen el modelo de atención que se está prestando, que viven y que logran participar,
La verdad es que se estimulan y cambia un poco el rol. Nosotros hemos recibido durante todos esos años gente que ha venido de distintas categorías profesionales a rotar con nosotros, incluso algunos que los han contratado y de entrada rechazaban un poco la atención al paciente mayor en las distintas unidades. Y cuando han conocido lo que es la atención al paciente mayor, los estímulos que reciben y las motivaciones y la calidad de esa atención ha cambiado radicalmente. O sea, yo lo definiría educando, formando y sensibilizando a nivel de la población general y a nivel de los profesionales sanitarios. Qué duda cabe. Me parece que en este momento mantener lo que es el edadismo, el ageísmo, la discriminación, yo creo que en este momento lo que denota es muy bajo nivel, tanto educacional como cultural como profesional en el ámbito sanitario. Siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto es bueno permitir los excesos o hábitos no saludables que al adulto mayor le proporcionan esa felicidad? Pues todo eso depende de la valoración individual, de la balanza que siempre manejamos entre lo que son ventajas y desventajas, beneficios, perjuicios. Siempre que consideréis que una atención, un relax, el no ser restrictivo y el permitir y ser tolerante en cualquier tipo de recomendación sanitaria, médica, de enfermería, de educación, lo que queráis, le va a aportar algún beneficio, mantenerlo. Siempre que toméis una decisión suficientemente razonada y consideréis que le aporta un beneficio al paciente, es válida, es lícita desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista ético, ¿vale? Antes comentaba Virginia el ejemplo de cómo permitía que su padre tomara todas las tardes un dulce o una compota de dulces o un maxi dulce de estos y cómo disfrutaba ella viendo lo feliz que estaba su padre y cómo disfrutaba su padre de ese placer. Eso desde luego yo creo que está por encima de cualquier intervención que podamos elegir desde el punto de vista sanitario. O sea que adelante suprimiendo las restricciones y permitiendo medidas que le aporten algún tipo de beneficio, de confort al paciente. Tercera pregunta. ¿Cómo podemos motivar que la población mayor, especialmente la frágil, siga teniendo un proyecto vital? Pues educándolos desde edades más tempranas. O sea, ha sido un error el considerar que hay que educar y hay que transmitirle y empoderar a las personas en el momento de que se jubilan. Sabéis que tradicionalmente la edad de jubilación aquí se estableció a los 65 en su momento y en ese momento dijeron todas las personas por encima de 65 mayores, tercera edad, ¿de acuerdo? Ahora eso ha ido cambiando, ¿de acuerdo? Entonces ahora ya no consideramos mayor a una persona por encima de 65 años, nos vamos hasta los 80 años probablemente. Entonces, si esperamos a intervenir, educar, empoderar a una persona a los 80 años, vamos a llegar tarde. Nos tenemos que ir preparando, tenemos que ir mentalizándonos de joven. No enseñamos a los diabéticos al autocontrol, no enseñamos a los pacientes con insuficiencia cardíaca, no enseñamos al paciente cardiópata a controlarse la anticoagulación, cómo tiene que tomar la medicación, no enseñamos al paciente asmático, al que queráis, pues efectivamente tenemos que educar para que desde jóvenes vayamos preparándonos con los hábitos saludables, con el pilar de la nutrición, quitando los tóxicos, haciendo ejercicio físico, mantenimiento de actividad, lo que queráis, cuanto antes, porque si no, a los 80 años lo que vamos a llegar es siempre tarde y no va a ser posible mantener un proyecto vital, por lo tanto lo que vamos a privar es de calidad de vida. Yo creo que hay que intervenir cuanto antes mejor. Y si pudiéramos desde las universidades, desde las facultades, formando a vosotros en áreas muy concretas y vosotros transmitiendo eso, muchísimo mejor. Otra pregunta. ¿Qué crees que es lo más importante en la relación enfermero-médico de cara a los cuidados de los pacientes? Relación, contacto, trabajar en equipo, transmitirnos la información y tener el mismo objetivo. Si caminamos de forma separada, los objetivos no se van a cumplir. Por lo tanto, trabajar en equipo, lo que eso conlleva. Pregunta para Carlos y para Lorena. ¿Tiene el sistema la posibilidad de llegar a los ancianos mediante el uso de redes sociales para
realizar adaptaciones en los que no es posible vía hospitales? Yo creo que teóricamente sí, en la práctica probablemente va a ser difícil. Va a ser difícil que un paciente mayor, sobre todo si está con algún tipo de limitación física, con algún tipo de dependencia, que pueda seguir utilizando redes sociales y que se pueda beneficiar. Teóricamente sí, pero siempre necesitaría, yo creo, que pues, cuidadores o algún familiar directo que fuera el intermediario. Conceptualmente sí, lo veo difícil que se pueda implantar. Sí, yo pienso lo mismo. Pienso que a través de los cuidadores es prácticamente la única vía. Intentamos hacer todo lo posible. Mirad, os cuento una cosilla. En atención primaria estamos implantando los sensores para los diabéticos tipo 2, personas con diabetes tipo 2, para que se puedan controlar la glucemia sin necesidad de pincharse, sino con un sensor que va en el brazo y se lee con el móvil. Esto, claro, se nos plantea complicado para personas mayores si no es a través de sus cuidadores. Tienen que tener un dispositivo móvil, saber manejarlo, saber interpretar los resultados, etcétera. Entonces, lo estamos haciendo actualmente gracias a los cuidadores, y personas que no dispongan de cuidador, pues lamentablemente no se pueden beneficiar de este tipo de cosas. Una pregunta muy interesante para Carlos. ¿Qué medios serían necesarios para que en atención primaria tuviera el privilegio de tener una consulta de geriatría, puesto que la población es cada vez mayor? Que la Administración se comprometa a contratar geriatras y formar equipos en atención primaria. Sabéis que hasta ahora no existían geriatras nada más que en algunos hospitales grandes de Madrid. En los últimos años, gracias a las presiones que las distintas sociedades científicas y la sociedad en general ha hecho, se han ido abriendo unidades tímidamente en casi todos los hospitales, muy poco dotadas, e incluso el medio residencial, donde se atendían pacientes con perfil pluripatológicos dependientes, no contaban con el apoyo de médicos especialistas en geriatría ni con enfermeras especialistas en geriatría. Fue a raíz de la pandemia cuando se ha creado la figura del geriatra de enlace. Geriatra de enlace quiere decir que desde el hospital intentas dar soporte telemático muchas veces a los problemas que tienen en las residencias y te puedes desplazar, pero desde luego no llega el equipo, no llegan los medios que necesita. Y atención primaria está desprotegida en ese sentido. Existe evidentemente la e-consulta que han puesto en marcha en los últimos años, que es una consulta electrónica que el médico de atención primaria nos pone, en el que nos traslada telemáticamente un problema para tomar una decisión en concreta, ¿de acuerdo? Y eso es lo único que hay, y lo que hay es la posibilidad de que tú vayas como enfermo, como familiar, a una consulta del hospital con listas de espera, con demora, donde la atención no es continuada. Por lo tanto, el compromiso de la Administración, y que se convencieran que desde luego es coste efectivo el poner en marcha la atención especializada geriátrica en atención primaria. Preguntas para Lorena Montoro. ¿Existen estrategias para lograr más alcance y cobertura a adultos mayores sin redes de apoyo? ¿Soledad no deseada con una asistencia irregular a la consulta? Pues la verdad es que realmente complicado. Se nos complica la cosa cuando los pacientes no tienen red de apoyo, no tienen cuidadores, no tienen hijos, no tienen problemas de movilidad, además, no pueden desplazarse al centro de salud. Hacemos todo lo posible por garantizar esta asistencia asistencia tanto en la consulta como en su domicilio en muchos casos. Nosotros desde atención primaria nos desplazamos a los domicilios de los pacientes. Lo importante también es de conocer a tu cupo de pacientes, saber quiénes son tus pacientes. Por eso también es importante no cambiar constantemente de centros de salud, de contratos, de etcétera, etcétera, que impiden esa continuidad asistencial y ese acabar no conociendo a tu cupo de pacientes. Realmente, pues bueno, se nos complica llegar a personas sin tantas redes de apoyo, pero
pero lo podemos conseguir, pues eso, como os digo, si no pueden venir, yendo a su casa y la importancia, pues eso, de conocer a nuestros pacientes. Una pregunta importante también. ¿En algún momento te has sentido impotente por no haber podido hacer más por alguno de tus pacientes mayores? Sí, claro, siempre te queda la cosa de, en algunos casos, de podría haber hecho más, aunque bueno, también está la parte de que siempre intentamos dar el 100% de nosotros, dar siempre los mejores cuidados para no quedarte con esa espinita de podría haber hecho más, pero bueno, en general yo creo que todos los profesionales siempre intentamos dar el 100% de nosotros y llegar a lo máximo posible. ¿Qué haces cuando ves que un paciente tuyo está solo, no tiene familia, no se cuida adecuadamente y que en definitiva no está teniendo un envejecimiento saludable? Pues bueno, como he dicho, lo importante es la prevención, es actuar mucho antes. Cuando ya nos encontramos con un caso así, pues a veces se nos complica intervenir. Lo importante es captar a ese paciente mucho antes. Por eso también lo que os decía, que desde atención primaria conocemos al paciente a lo largo de toda su vida. Entonces, seguramente si le hemos podido conocer de adulto más joven y demás, hemos podido intervenir en todos esos temas, en la alimentación, en el ejercicio, en la soledad, etcétera. Si ya ha llegado el caso de que nos encontramos con el paciente ya mayor con todas estas circunstancias, pues bueno, nosotros hacemos todo lo que está en nuestra mano desde la consulta. Podemos, pues eso, dar recomendaciones. También es importante conocer los recursos de los que disponemos en el barrio, conocer nuestro barrio, nuestra zona básica de actuación, para poder recomendar a nuestro paciente asociaciones o recursos a los que pueda asistir, centros de día, centros de mayores, etcétera. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje o lección de vida que te llevas de tu experiencia con personas mayores? Pues creo que el mayor aprendizaje es que tienes que tratar en general a todos los pacientes, no solo porque sean mayores, pero especialmente a los mayores, como si fueran un familiar, como si fuera tu madre a la que estás atendiendo o tu abuela, y para poder quedarte con la satisfacción de haber hecho todo lo que estaba en tu mano y haberle atendido como a un ser querido realmente. ¿Podrías contar alguna anécdota que te haya marcado en la consulta? Complicado. Muchas cosas. Ahora mismo no se me ocurre una anécdota así en general. ¿Alguna? La que te venga ahora mismo. Pues bueno, mira, quizá no es en la consulta exactamente, sino bueno, es un ejemplo de luego lo agradecidos que son estos pacientes. Cuando era residente de enfermería y trabajaba en una zona de Madrid, además con un nivel socioeconómico bastante bajo y demás, te das cuenta pues que con pequeñas cosas que tú hagas, que nosotros lo vemos como parte de nuestro día a día y ningún logro grandioso, los pacientes son súper agradecidos. Íbamos al domicilio de una paciente a atenderla, a curarla una herida, mi tutor de la residencia y yo. Y bueno, un día llegamos allí y su marido, que era un señor de 90 años y que se había dedicado toda la vida a hacer maquetas de barcos, tenía para mí preparado un regalo de un barco así de este tamaño que había hecho él en sus ratitos libres que tenía de cuidar a su mujer. Pues eso, como muestra de agradecimiento, pues esas cosas te llenan y pues bueno, son de agradecer y de valorar. Muy bien. Preguntas para Virginia. ¿Qué se siente cuidar a la persona que te ha cuidado a ti toda la vida? ¿Resulta raro? ¿Me resulta? ¿Te resulta raro? Me resulta grato, más que raro.
es algo en lo que yo la verdad es que no sé si estaba preparada o alguna vez lo había pensado, pero es que, claro, cada uno en su vida. Yo llevo cuidando a mi madre desde que yo tenía 15 años también, entonces ha sido como una continuación. Mi madre, pues por las circunstancias de cada uno, tenía un lupus eritematoso sistémico que desencadenó al final con un montón de problemas en un trasplante renal, para lo cual luego tuvo... O sea, es que hemos tenido... Es decir, que mi vida, mi bagaje de vida ha sido ya de cuidar mis hijos, mi madre, una amiga que por desgracia falleció también de un cáncer y a la que también estuve cuidando, posteriormente ayudando al cuidado de un sobrino con una leucemia que tuvo que someterse a un trasplante de médula ósea, y cuando ya parecía que yo iba a tener un poquito de espacio para mí, pues mi padre necesitó más cuidados de los que ya tenía. Es grato, sí, es que no me importa, o sea, estoy acostumbrada a ello. ¿No terminas quemada de cuidar tanto a tu padre y a otras personas? ¿Alguna vez te has olvidado de cuidarte a ti misma? Sí, ya digo que sí. No alguna vez, muchas. Habitualmente, de hecho. Y a veces también creo que es un error, ¿eh? Sé que siempre escuchas lo de hay que cuidar al cuidador, pero el cuidador tiene que dejarse cuidar. Y eso hay veces que no es fácil. Lo digo por propia experiencia. Deberíamos dejarnos cuidar más. Sí. ¿Cómo has conseguido aprender todo lo que sabes sobre el cuidado a otras personas? La experiencia, el día a día, la obligación, la necesidad. El que o lo haces tú o lo haces tú. No hay otra alternativa, aprendes. Y ahora te preguntan, ¿qué cuidados necesita el cuidador para no agotarse? Tener su tiempo. Andar. Yo, si pudiese tener tiempo para andar, sería feliz. Estaría andando todo el día por la montaña con mi amiga Nuri. ¿¿Qué más has tenido que sacrificar a nivel profesional y social, amigos, pareja, etcétera, por la situación en la que tienes? Sacrificas todo lo que es, o sea, amigos, trabajo, pareja. Yo, afortunadamente, vuelvo a repetir, me siento privilegiada. Trabajo en una empresa en la que yo puedo teletrabajar bastante. Entonces, cuando estoy con mi padre intento teletrabajar todo lo que puedo, no siempre, pero tengo la fortuna de tener a Esther. Pero claro, eso que te condiciona todo, porque si llega el fin de semana, mis hijos a lo mejor me han ayudado por la tarde para que yo pueda ir a comprar y se quedan ellos con mi padre, pues yo lo que no voy a hacer el fin de semana, ellos tienen su tiempo, decirles, oye, quedaros con el abuelo porque yo me quiero ir al teatro, o me quiero ir al cine, o me quiero ir de fin de semana. No, me quedo yo. Pero claro, si me quedo yo, mi marido no se va al cine, no se va al teatro, no se va de fin de semana, se queda también. Si me voy a comer por ahí, me llevo a mi padre. Ahí es verdad que me lo llevo yo porque sí, pero te condiciona muchísimo y dejas de hacer muchísimas cosas. A veces no te das cuenta de todo lo que sacrificas porque no lo consideras un sacrificio, pero lo es. ¿En algún momento has sentido tal sobrecarga que ya no podías más y has pensado en derivar la atención total de tu padre a otra persona o a los servicios sanitarios? Esto tiene miga, porque mi madre toda la vida dijo que, antes de fallecer, que ya el día de mañana a una residencia, a mí no me tengáis de la casa de una hija a la otra, no sé qué, en una residencia. Vale. Mi padre se rompió la cadera en el 2020, septiembre de 2020, después de, o sea, en pleno momento COVID, y tuvo que estar ingresado porque le tuvieron que operar, le tuvieron que intervenir y ponerle una prótesis. Yo esos 8 días pude estar con él en el hospital porque mi padre tenía el diagnóstico que tenía, si no tampoco hubiese podido estar. Pero estuve 8 días ininterrumpidamente en el hospital con él, durmiendo con él, poniéndole la botellita cada vez que él quería orinar, 8 días ininterrumpidos. Físicamente muy cansado. ¿Qué pasó? Que yo dije, ¿seré capaz de poder cuidar a mi padre cuando vaya a casa en esta situación? A lo mejor no soy yo la mejor persona para cuidarle. Vamos a buscar una residencia. Buscamos una residencia en la que sobre todo primaba en esa búsqueda que pudiera rehabilitar, porque el objetivo era ingresar a mi padre en una residencia para que rehabilitase en su cadera y luego volver a casa. Esto fue un lunes a las 8 de la tarde. Cuando yo fui en la ambulancia a la residencia,
que muy cara además, pero yo dije, a mí me da igual, vamos, vendo mi casa si es necesario, pero yo a mi padre le llevo a este sitio porque si no, no le voy a llevar a ningún sitio. Entré a las 8 de la tarde, a mí ahí se me cayó el alma a los pies, porque yo vi a una persona totalmente indefensa, a quien yo abandonaba y al que trasladaban en una mesa con una maleta en la que se me cayó el alma a los pies y dije, toda su vida, mi padre y toda su vida están en una maleta. Entonces, yo ahí ya, la verdad es que empezó mal, yo ya empecé mal. Martes, miércoles, y yo cuando fui a ver a mi padre el martes, y le vi que ya le habían puesto un pañal. Cuando ya había estado 8 días en el hospital, que dije que me negaba. Ya le habían puesto un pañal, en una silla de ruedas. Y yo le vi como una seta, disculpad la comparación, pero yo le vi como una seta. Miércoles, por la tarde, le vuelvo a ver en la misma situación y decido llevármelo a casa. Y el viernes me lo llevé a casa y asumí llevármelo a casa. Estuvo 3 meses, nos dijo un médico, la mejor rehabilitación que puede tener tu padre no son fisios que vengan a casa, no es un traumatólogo maravilloso, no. Lo que tiene que hacer tu padre es andar. Cogimos el andador, utilicé los primeros días hasta que obtuve el que tiene ahora, que es el que salía en la foto, el andador de la madre de una amiga, de mi amiga Nuri, el andador de Juji, y con ello empezamos a andar, y yo me obcequé en que le tenía que rehabilitar y tenía que rehabilitarle, y había que rehabilitarle en casa como fuera. Y yo dormía con él, me levantaba porque seguía poniéndole la botellita todas las noches, estuvimos 2 meses y medio, pero mi padre andaba y anda, y anda. Y él va con andador porque yo quiero que vaya al seguro y se siente seguro, pero él no necesitaría el andador. También es cierto que si no fuera con el andador, posiblemente se hubiese caído muchísimas más veces y hubiese fracturado algún hueso, que afortunadamente hemos conseguido evitar hasta el día de hoy. ¿Qué piensas de las instituciones como las residencias? Las residencias. No tengo mal, o sea, no considero que las residencias sean malas para los mayores. Es más, considero que son buenas y necesarias. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que vemos las noticias. A los mayores le han hecho tal, le han hecho cual, las malas comidas que les dan, y es verdad, pero luego al fin y al cabo todo eso es... no es una realidad en el día a día, hay mucho más de lo que se ve, como todo. Yo estoy a favor de las residencias, siempre y cuando las residencias estén coordinadas, dirigidas por personas que sean profesionales, vocacionales y empáticos. Y que cuiden a la persona, no solo, pero cuiden a la persona de forma integral. Yo ahora mismo, yo quiero creer que el día de mañana mi padre va a acabar yendo a una residencia porque posiblemente en mi casa no le pueda dar los cuidados, pero me aterra pensar en ello. Me aterra sobre todo no porque le vayan a dar los cuidados físicos que necesiten, sino porque le vayan a dar los cuidados psíquicos o mentales o de cariño y amor que necesita una persona y que no siempre recibe. En casa es fácil porque es tu familiar, pero cuando tú tienes que atender a 10 personas y tienes 3 horas, es imposible, aunque quieras, el poder dedicar lo que cada persona de forma individualizada necesitaría. Entonces, creo que se necesitarían dotar a las residencias de más recursos para poder atender de una forma integral la necesidad individual de cada mayor. ¿Cómo se puede animar a una persona que ya no tiene ganas de vivir o que se siente en una carga y han perdido su propósito vital? Complicado, complicado. El neurólogo le recetó Brintelix, pero vamos, que esto y nada es lo mismo, ya os lo digo. Porque cuando alguien no quiere, no se acuerda y no tiene gana de nada, no lo vas a conseguir, no lo vas a conseguir. Más cuando además médicamente hay algo que le impide realmente esto, porque no es que no quiera, es que hay algo que su edad, el avance de todo lo que tiene, todos sus diagnósticos, es complicado. Por eso os digo que al final te vuelves un poco de todo, te vuelves payaso, te vuelves bailarín, te vuelves paseante, te vuelves... Porque claro, el intentar sacar esa sonrisa a la persona a la que tú estás cuidando, que es para mí la única muestra de ese feedback de que él está bien, yo hago lo que sea. Ya os digo, o sea, me le llevo a las fiestas del pueblo, me le llevo a comer, nos ponemos a bailar con él el pericón,
nos ponemos a contar y cualquier cosa, intentamos sacarle punta a cualquier cosa para que él participe, para que él no sabe que lo que queremos es que se sienta persona, individuo, pero cualquier cosa la aprovechamos para que le encantan las cartas, pues vamos a jugar las cartas. Le encanta el dominó, vamos a jugar al dominó. Porque él nunca va a tener ganas de nada. O sea, él cogería el mando, se sentaría en la televisión y estaría viendo el partido de fútbol. Pero el partido de fútbol yo os digo que puede estar viendo un partido de fútbol de anteayer o puede estar viendo a Di Stéfano. O sea, y él está tan feliz. O le ves, bueno, tan feliz, ahí, tranquilo. No sé si feliz, pero tranquilo. O estás escuchando tú un canal de los chinos hablando en chino, porque él no está oyendo, él solo ve. Entonces, el fomentar que quiera hacer algo y sacarle de ahí es muy complicado, pero tienes que hacerlo. Ya está, hay que hacerlo. ¿No crees que para humanizar la asistencia a los mayores nos tenemos que humanizar nosotros primero? Sin lugar a dudas. Es que creo que falta humanización en el mundo en general, en todos los aspectos. En el mundo sanitario quizás sea en el que menos, pero en el resto sí, hay que humanizarnos, sí. Como familiar y cuidadora principal de tu padre, ¿qué nos pedirías a nosotros enfermeros para mejorar la atención a personas como tu padre y cómo podríamos ayudarte a ti? A mí, yo tengo suerte con las personas que tratan a mi padre, en general, médicos, enfermeros, y además tengo la oportunidad y la suerte de tener una enfermera en casa u otra enfermera a la que consultar telefónicamente, como es en este caso Taira, ¿no? Pero sí que quizá sería necesario una mayor accesibilidad a la enfermera o enfermero que tenga que atender a esta persona. Y una estabilidad, que yo en mi caso, es verdad que a nivel médico de familia sí que ha tenido una estabilidad en el recorrido de mi padre, pero no nos ha ocurrido lo mismo con la enfermera. El estar viviendo yo ahora mismo, sobre todo desde que él es dependiente 100% en el pueblo, nos incomoda también a la hora de que tú no... Es decir, el centro de salud que yo tengo adscrito a mi padre está aquí en Madrid, pero nosotros estamos viviendo a 70 kilómetros de Madrid. Pero eso es un problema mío. Eso yo no puedo culpar ni buscar culpables, digamos, en el mundo en el mundo sanitario. Eso es un problema mío, porque por mis circunstancias yo prefiero vivir en el pueblo, porque si no coges y empadronas a mi padre allí y tienes un acceso directo. Pero independientemente de esto, el tener mayor accesibilidad. Tú ahora mismo intentas pedir cita con el enfermero y a lo mejor no te dan en el centro de salud hasta dentro de 2 días. Claro, es que si mi padre tiene la herida en el pene hoy, necesito que una enfermera lo vea hoy, porque a lo mejor pasado mañana, ¿qué es lo que ocurre? Que mi padre ya eso se ha convertido en un problema mucho mayor. O que mi padre tiene una parafimosis hoy motivado por la sonda porque la enfermera de urgencias no le bajó el prepucio, yo me di cuenta que tiene una parafimosis, yo no sé lo que es eso, por supuesto, y me dicen que hasta dentro de 2 días no le pueden ver. Hay un problema y a lo mejor el problema existe no en lo que el enfermero o las personas del mundo sanitario quieran, sino en que el tiempo y la disponibilidad que ellos tienen es muy limitada, con lo cual si eso pudiese aumentarse por mucha disponibilidad y buen hacer que tiene el mundo de los profesionales sanitarios, si no tienen tiempo es imposible que lo hagan. Pregunta para todos los miembros de la mesa. ¿Creéis que la figura de la enfermera ha fracasado? ¿Cómo puede estar en esto día a día tan importante y acompañar? Yo no creo en absoluto que la figura de la enfermera haya fracasado, al revés, creo que cada vez se nos empodera más y se nos dan más competencias y cada vez somos más líderes en el tema de cuidados y bueno, ya os he dicho que desde atención primaria se pueden hacer muchas cosas. Desgraciadamente hay veces que por falta de tiempo, de recursos, de cambio de profesionales, la continuidad asistencial se pierde y es lo que luchamos día a día contra ello. Pero en absoluto creo que la figura de la enfermera haya fracasado, al revés, creo que cada vez estamos más en auge. No, yo creo que no, al contrario, cada vez tenéis más protagonismo y cada vez debéis tener más protagonismo y sois el centro de una gran parte de atención sanitaria. O sea, yo creo que no sé quién puede pensar que
las enfermeras, los enfermeros, al contrario, cada vez yo creo que tenéis, y es que vais a tener un campo de acción tan ilimitado y vais a tener tantas posibilidades de actuación de toda parte, que yo creo que nada, que los protagonistas principales. Yo me sorprende, la verdad, esta pregunta, me sorprende mucho, porque tampoco considero que haya un fracaso en el mundo de la enfermería. Todo lo contrario, yo también creo que está al auge. En mi caso en concreto, además, creo que es el trato directo con los enfermos o con los mayores, en este caso, con los mayores, es por parte de la enfermera o el enfermero, la figura del enfermero. Mi hija, cuando empezó a estudiar enfermería, bueno, mi hija decidió estudiar enfermería porque cuando mi sobrino estuvo, os comentaba antes que tuvo una leucemia y ella le acompañaba a veces, estaba con su primo en el hospital, decía que claro, que es que la enfermera era quien cuidaba a su primo, los médicos no, y es verdad. Es verdad desde el punto de vista que recibe el enfermo. El médico te cuida, considera qué es la medicación que te tiene que dar, la intervención que te tienen que hacer, los tiempos, pero quien realmente está en el día a día con el enfermo, con el mayor, es el enfermero. Y considero que la figura del enfermero es fundamental y además creo que así lo es. Que haya un problema de recursos, de organización por parte del sistema sanitario con respecto al tiempo que se les da, que se les permite, el movimiento, por desgracia, que con los contratos laborales que existen muchas veces hoy en día no te permiten tener una estabilización, pero desde luego que la figura del enfermero para un mayor es imprescindible para los que están bien porque les pueden asesorar cómo continuar estándolo. Y para los que están mal porque necesitan, y aunque lamentablemente no van a poder darles todo lo que necesiten, pero sí pueden coordinar cómo hacerlo y creo que es fundamental la figura del enfermero, sin duda. Yo os aplaudo, además creo que es algo súper vocacional, tiene que ser vocacional, como la mayoría de las profesiones sanitarias, y de verdad que sois admirables los que vais a trabajar como tal, los que trabajan, y todo lo que pueden aportar al día a día del desarrollo de los mayores. Yo, chapo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes y a todos los participantes que habéis estado aquí.